Patricio Adorno, porque también vamos a analizar lo que dijo el presidente Javier Milei y lo que ha ocurrido ayer en el Congreso. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por venir. Bueno, la verdad es que desde que Javier Milei asumió, economía y política están más imbrincados que nunca, y sobre todo si tenemos en consideración lo que pasó en el día de ayer, donde el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación particularmente, ratificó el veto del presidente de la Nación a la ley de incremento de los presupuestos, de los recursos para el presupuesto de la universidad pública. Estamos en un momento particular del gobierno de Javier Milei porque empezamos a tener una dinámica política que tiene una relación directamente con lo que estamos viendo en pantalla, sí, con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, porque si no hubiera sido por el acuerdo que forzó Mauricio Macri con el presidente de la Nación, Javier Milei, particularmente con Santiago Caputo, el asesor monotributista que maneja la estrategia política del gobierno, no se hubiera conseguido sostener y conformar lo que Miguel Ángel Pichetto, referente de Hacemos Coalición Federal, denominó el partido de la minoría, el partido del bloqueo. Estamos en un momento en el que el gobierno nacional empieza a radicalizar su discurso y empieza a tensionar con la vocación de construir mayorías. Es decir, estamos en un momento en el que al presidente no le interesa sumar a la mitad más uno de los argentinos, sino quedarse con el 30 o el 35% de las adhesiones en el país. ¿Por qué? Porque está viendo que al frente, por ejemplo, el peronismo sigue sin poder dirimir su conducción, porque ve que los radicales siguen imbrincados en una interna partidaria que no tiene solución y en la que hay denuncias, por ejemplo, de que en el último proceso electoral interno en la provincia de Buenos Aires habrían existido hechos de fraude para tratar de revertir los resultados electorales. Y por el otro lado el PRO, que está fragmentado al interior de sí mismo y que no termina de definir cómo quiere unirse al gobierno de Javier Milei, cómo quiere conformar esa alianza. En ese sentido estamos viendo un gobierno que lucha cada día con más encono por sostener 84 votos en la Cámara de Diputados, que es el número mágico que impide que hoy toda la coalición, lo que estamos viendo, fíjense, casi 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados votaron a favor de incrementar el presupuesto, de recomponer el presupuesto de las universidades públicas, algo que en todas las encuestas de opinión que hay a lo largo y a lo ancho del país se verifica como una de las únicas instituciones que todavía tiene prestigio y que todavía tiene prestigio para un grupo muy concreto de la sociedad argentina, que es la clase media. La clase media que ve a la universidad como argumento aspiracional, como elemento, como símbolo de movilidad social ascendente, y clase media que es la que le está poniendo hoy principalmente la espalda al programa económico del gobierno. En ese sentido lo que estamos viendo es una radicalización y un giro hasta un poco más autoritario del gobierno nacional, tratando de imponer minoritariamente políticas que de alguna manera condicionen a la mayoría, mientras se radicaliza y se achica en su representación parlamentaria, en algo que es muy importante, porque la semana que viene ya vamos a tener la discusión del Presupuesto Nacional 2025, la ley de leyes, la ley que va a definir cómo el gobierno nacional va a gastar los recursos de todos los argentinos en las políticas que considere prioritarias. Y ahí hay que ver cómo se van a dar las coaliciones para definir si se aprueba o no, qué se aprueba y qué no se aprueba. Te estaba escuchando atentamente, ¿no? Este es el electorado que votó al presidente Javier Milei. A ver, digo, los jóvenes. Así es. De hecho, jóvenes menores de 30 años, ¿sí?, particularmente varones. Y estudiantes. Se los vio en la primera marcha universitaria del mes de abril, donde transversalmente la sociedad salió a reclamar por recomponer los fondos para que la universidad pudiera mantener su calidad académica y la prestación de los servicios a los estudiantes. Estamos viendo particularmente un golpe muy duro al segmento más joven del electorado y al segmento de mayor edad del electorado. Lo que estamos viendo es que tuvimos el veto a la movilidad jubilatoria y tuvimos ahora el veto al incremento del presupuesto. Todo junto fue. Y todo en menos de un mes. Entonces, en Tucumán, por ejemplo, particularmente, quienes más apoyan hoy el proyecto del gobierno de Javier Milei son los segmentos que están a un lado y al otro del electorado en términos de edad. Son los más jóvenes y los más grandes. En ese sentido, estamos viendo que está, de alguna manera, golpeando o exigiéndole mayores sacrificios a quienes más lo apoyan. Claro. Bueno, no sé,
¿Qué podemos opinar? Hoy todas las universidades, bueno, en la jornada de ayer por la tarde ya salieron todas a tomar las universidades. ¿Qué va a pasar? Porque la verdad que esto también nos asusta. En todo el país no hay clases, no se están dictando clases. Así es, no es la primera vez en la historia reciente del país que tenemos universidades tomadas. Hay quienes están equiparando esta situación con lo que sucedió en Chile cuando se aumentó el precio del boleto del transporte en el área metropolitana de Santiago de Chile. Me parece que es un poco exagerado en este momento plantearlo en esa dinámica, pero es claramente un indicador de que hay cuestiones que no están cerrando en parte de la ciudadanía. Y qué triste, ¿no? Ver esa lectura, hacer esa lectura. Facultad tomada, universidad tomada. Así es, en parte también tiene que ver con algo que me parece que es quizá valioso de todo este proceso y es una ciudadanía que se está mostrando que no es apática frente a aquello que considera que no está bien o aquello que considera que hay que mejorar. Me parece que es uno de los grandes valores que esto nos está dejando. Espero que la situación no espiralice, sobre todo cuando, si vamos a votar el presupuesto dentro de un par de semanas en la Cámara de Diputados, no tengamos de nuevo momentos de tensión en los que la oposición, para darle gobernabilidad al gobierno, haga modificaciones en el presupuesto y luego el presidente de la Nación vete la ley sancionada por el Congreso, vete la ley, vete el proyecto que el mismo gobierno envió, porque en eso estaríamos entrando en un conflicto de poderes del que no tenemos registro desde la vuelta de la democracia a la fecha y estaríamos entrando en un momento de tensión institucional del que no sabemos cómo se puede salir. Entonces me parece que estamos frente a un momento en el que se necesita un ejercicio de la responsabilidad de gobierno, no solamente por parte de la oposición que lo viene demostrando, sino también por parte del Ejecutivo Nacional. Bueno, licenciado, vamos a seguir hablando con usted, vamos a seguir charlando la próxima semana y no sé, ¿qué decirle al televidente? Esperanzas, hay que estar un poquito calmos, ya estamos ahí terminando el año y tratando en lo posible de entender tanto la economía como la política. De cosas peores ha salido el argentino. Así es. De gobiernos peores también. Y la esperanza, lo bueno que tiene es que en breve vamos a ir de nuevo a las urnas y vamos a poder ratificar, rectificar o reforzar los votos que dimos en el balotaje del año pasado y en las elecciones generales del año pasado. La figura de Cristina en la aparición, porque está cada vez más fuerte con esto. Bueno, Cristina está mostrando que intenta reordenar al PJ desde una especie de operativo clamor que salió a priori desde las propias filas del peronismo a nivel nacional. La realidad es que hay gobernadores, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hijo político de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no se expresó. Se está preparando el acto del 17 de octubre, acto y día particularmente importante para la liturgia peronista. La pregunta es, en Berisso, donde estará el gobernador Axel Kicillof, ¿estará Cristina Fernández de Kirchner, que apela a construir sobre la unidad, que apela a construir con todos adentro del PJ? ¿Estará Quintela también, el otro candidato a presidir al PJ Nacional, y demostrarán que efectivamente están bregando por la unidad? ¿O simplemente es otro intento de nacionalizar la discusión a través de un instrumento electoral que tenga su finalidad el año que viene, en agosto, para reordenar y verticalizar las internas a lo largo y a lo ancho de los distritos que conforman nuestro país? Hace 5 horas en su red social, porque, la expresidenta ocupa mucho su tiempo en la red social, puso el veto y el voto, y puso imágenes y las caras de los gobernadores. Ya en minutitos los vamos a mostrar. Ayer dice en su Twitter, 99 diputados y diputadas que conforman el bloque Unión por la Patria, integrado mayoritariamente por el peronismo, acompañado por otras fuerzas, y, por supuesto, las imágenes que subió fue de el gobernador Osvaldo Jaldo, a su lado Jalil. Ahí lo estamos mostrando en pantalla. Así es. No solamente ¿Esto qué significa? No solamente están Jaldo y Jalil como principales apuntados por Cristina Fernández de Kirchner. Está el gobernador de Santa Cruz, está el gobernador de Misiones, está el gobernador de Río Negro, está el gobernador de Entre Ríos, que es del PRO. Digo, hay una serie de gobernadores que jugaron mitad y mitad con sus diputados, o que incluso mandaron como en el caso de Tucumán, los 3 independientes tucumanos a apoyar el veto del presidente Javier Milei.
voluntades que de no haber estado, es decir, si No se el lograron. gobierno se hubiera circunscrito solamente a sus diputados y a los del PRO, no hubiera conseguido el número. Lo cierto es que diputados de Catamarca y de Tucumán fueron los garantes del veto o de la insistencia del veto del presidente en la Cámara de Diputados, y creo que estamos en un momento en el que va a ser bisagra, no solamente por lo que vos planteabas del rol de Cristina, que estimo que aspirará a reordenar a los peronismo. partidos justicialistas de todo el país, sino también en la relación de pragmatismo que están teniendo los gobernadores de las provincias con el gobierno nacional. Porque, por ejemplo, en el caso tucumano, tuvimos un funcionario que dijo que las promesas de gestión, las promesas de obra pública, las promesas de recursos del gobierno nacional para con el provincial no se estaban cumpliendo. Hay que ver si eso llega a un punto de quiebre y si eso modifica o no. Y que este dicho le costó su cargo. Así es, le costó el cargo al ministro de Obras Públicas de la provincia de Tucumán. Hay que ver si la tensión que hay entre las promesas del gobierno nacional y lo que pide a cambio de los gobernadores a lo largo y a lo ancho del país, Claro, se cumple o no. La realidad es que Osvaldo Jaldo está mostrando que quiere reordenar al PJ tucumano y que quiere reactivarlo para las elecciones del año que viene, porque pone en juego 2 de las 3 bancas con las que negocia mano a mano con el gobierno nacional. Claro. Y me parece que vamos a ver en eso, en el reordenamiento del PJ local y en la posible conducción de Cristina, una tensión que se empiece a acrecentar a la hora de determinar la relación de diputados y senadores con y sin tierra respecto del gobierno nacional. Diputados y senadores que responden a los gobernadores versus diputados y senadores que están marcados más por una línea ideológica. Si lo ponemos en términos claros, el bloque Independencia o los 2 diputados tucumanos que se mantienen dentro de Unión por la Patria y no votan en consonancia con el gobernador. Creo que esa va a ser la línea de discusión política que va a tener el peronismo a nivel nacional en las elecciones generales del año que viene.